Gusto estar aquí con ustedes esta mañana, agradeciendo a todos nuestros ponentes en este webinario del día de hoy, denominado Certificado de Discapacidad. Para CONFE es un placer recibirlos a todos, dar inicio con este webinario a todos los trabajos que vamos a estar realizando, como lo hemos hecho desde que empezó la contingencia por ahí de marzo y en abril, que arrancamos con los webinarios que han acercado información a las familias, a los profesionistas y a las personas con discapacidad durante este periodo. Y platicarles que justo durante este periodo hemos alcanzado a más de 19,000 personas en nuestro trabajo con la participación de distintos ponentes de al menos 20 organizaciones y hemos realizado hasta este momento también 32 webinarios. Muchísimas gracias a todos por la confianza que tienen con nosotros para estar presentes. Y bueno, pues esta mañana este webinario pretende compartir con ustedes en qué consiste el certificado de discapacidad, su alcance, el estado que guardan con los trabajos que se están realizando tanto desde la Secretaría de Salud como el IMSS. Y también estaremos abordando todo lo relacionado al certificado de discapacidad. Bien, pues vamos a presentar hoy a nuestros ponentes y pues agradecerle muchísimo al maestro Manuel Yáñez Hernández, representante de la Secretaría de Salud, que nos hará una introducción y nos dirá los fundamentos para la creación de este certificado de discapacidad en México. De manera posterior, la doctora Miriam López, ella está como jefa de la división de las unidades de rehabilitación del IMSS, nos hablará acerca de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, mejor conocida como la CIF, frente a este certificado de la discapacidad. Y por último, Ernesto Rosas, que es director de vinculación en CONFE, nos dirá cuál es el abordaje sobre la participación de la sociedad civil hacia la expedición de este certificado de discapacidad. Una vez que hayan concluido las participaciones de cada uno de nuestros ponentes, estaremos abriendo el espacio para preguntas y respuestas sobre los temas que se abordarán. Les vamos a invitar a todas las personas que nos están observando hoy que ocupen el chat y el área donde está preguntas y respuestas para decirnos cuáles son sus inquietudes. También decirles que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de CONFE, CONFE.org, y desde ahí también pueden poner sus preguntas y comentarios. En el caso de que no alcanzáramos a responder todas las preguntas, le pediríamos a nuestros invitados que en la medida de lo posible, de manera posterior, entren a esta página de Facebook y nos ayuden a responderlas. Entonces, bueno, pues sin más que agregar, les decía, pues bienvenido, doctor Manuel, bienvenida, Vero, bienvenido, Ernesto Rosas. Y pues para abrir esta mañana, les decía, vamos a presentar al maestro Manuel Yáñez. Él es especialista en la FCI. Ahora nos dices, por favor, Manuel, porque no me queda claro qué significan las siglas, nos ayudaría muchísimo, pero te sigo presentando, e instructor en el manejo de la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud y de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad. Les decía, mejor conocida como la CIF. Él también es miembro del Grupo de Referencia de Funcionamiento y Discapacidad de la red JUFIC. Actualmente se desempeña como subdirector de clasificaciones de la información en salud y como secretario técnico del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades. Bien, pues muchísimas gracias, Manuel, y bienvenido. Gracias. Es familia de clasificaciones internacionales, aclarando ese punto. Es especialista en la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, que dentro de esta familia de clasificaciones está justo la CIF que ya has mencionado. Bien, quiero agradecer como primer punto a CONFE por la organización de esta actividad y el espacio que están brindando para esta misma. Y dar a conocer estos trabajos nos parece de suma importancia, si bien
la idea es compartir un estado situacional de lo que hemos hecho y hacia dónde vamos, es importante darlo a conocer con todos los usuarios y los principales interesados. Y bueno, también a los ponentes y el apoyo con lengua de señas mexicana. Como ya se mencionó, este tema puntualmente se va a centrar en el certificado de discapacidad, antecedentes, justificación y su enlace, su vínculo directo con la CIF, con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Y bien, me gustaría comenzar esta presentación con la idea de lo que habitualmente, a lo que estamos acostumbrados, es decir, tradicionalmente a las personas con discapacidad han sido vistas desde una perspectiva netamente médica. Este tema se ha equiparado puntualmente con una condición de salud o deterioro en las limitaciones de capacidad o limitaciones o la limitación en la capacidad de cada persona. Sin embargo, hay que mencionarlo, esta visión es excesivamente medicalizada y cuando se mide o se ve bajo esa óptica, se soslayan los factores sociales, es decir, los factores contextuales que de alguna manera pueden fungir como facilitadores o como barreras y que si están presentes o no, pueden incrementar o incluso disminuir la discapacidad. Es decir, habitualmente es común determinar si una persona tiene una deficiencia de función y de estructura o de estructura corporal, se determina automáticamente como con discapacidad. Y bueno, justo más adelante se va a dar un poco más de la CIP, pero justo es esto, me parece importante tener esa distinción en cuanto a lo que se espera con estos trabajos. Así ha pasado bastantes años en nuestro país donde ha prevalecido esta visión. Decía yo hace rato sobre el modelo netamente médico. Incluso es de su conocimiento que hoy por hoy se expiden certificados de discapacidad en instituciones gubernamentales, estatales, federales, expiden certificados de discapacidad con la misma validez para ejercer algunos otros apoyos incluso, ¿no? Económicos. Y se está Manuel, pidiendo, te voy a ¿sí? interrumpir un momento. Les voy a pedir a la doctora y al licenciado Ernesto si pueden cerrar sus cámaras para que se pueda ver la interpretación y a ti, porque solamente estás apareciendo tú. Ok, Entonces, ok. dame un minuto. Sí, sí, Ernesto, sí, si está bien. puedes cerrar, por favor, tu cámara. Listo. Me parece que ¿Listo? ya. Perfecto. Sí. Comentaba, es así como durante años ha prevalecido esta visión en nuestro país, aquí en México. Es decir, la evaluación y determinación de la discapacidad está basada principalmente en un modelo médico. No todos, también es importante reconocer eso. Mencionaba yo hace unos momentos que algunas instituciones están expidiendo certificados de discapacidad y justo están con esta transición hacia un modelo biopsicosocial, de tal manera que ha habido esfuerzos, pero hoy por hoy no estamos homologados en todas las instituciones. Y justo lo que pretendemos o el punto final de estos trabajos sería la homologación de estos criterios y una visión estandarizada en cuanto a la definición de discapacidad. Seguramente, y lo hemos hecho en algunas actividades de capacitación, con gente que incluso se presenta como que tiene que ver con personas con discapacidad en atención y preguntamos, lo primerito que hacemos en esas reuniones, en esas capacitaciones es preguntar qué es discapacidad. Entonces, sorprende lo variopinto de las respuestas. Si bien se nos vamos acercando un poco más al modelo biopsicosocial, todavía hay algunas instituciones e incluso ejercicios ya reales, es decir, la expedición de un certificado de discapacidad, todavía con un modelo netamente médico. Y eso varía desde el punto de vista del especialista que esté valorando hasta la misma entidad. En entidades, en algunos estados se está expidiendo bajo algunos criterios un tanto diferentes a lo que se recomienda y la visión que estamos promoviendo hoy por hoy. Y bueno, no era para menos. Justo en
julio del 2018 hubo una reforma a la Ley General de Salud. En esta reforma de julio de 2018, en el título 16, respecto a autorizaciones y certificados, es importante mencionar que en este apartado se habla de que es responsabilidad del sector salud expedir certificados de nacimiento, de función, de muerte fetal, y justo la actualización en estos artículos se agrega, es el 389 y 389 bis 2, insta al sector salud a elaborar un certificado de discapacidad, y en los transitorios alude a esta parte de acuerdo a la legislación vigente y acorde con los tratados internacionales de los que México forma parte. Por ahora, y creo que bastante importante, estamos nosotros tomando dos como los pilares de estos acuerdos internacionales. Por un lado, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por otro, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud, la CID. ¿Y esto para qué? Para que de tal manera, ya con este trabajo elaborado, los profesionales de la salud o persona autorizada por la Secretaría de Salud evaluará y se expedirá un certificado de discapacidad a las personas que así lo soliciten. Es importantísimo también mencionar que la convención lo saben quienes están involucrados en este tema, y la misma CIF no es nueva, o sea, no es algo que haya surgido apenas con esta reforma de la Ley General de Salud en 2018, sino que ya tiene bastantes años. Incluso nuestro país, México, firma y ratifica estos tratados internacionales. Pero aún así con este apoyo que suscriben los tratados internacionales, no estamos del todo homologados, y más aún pensando en normativas, por ejemplo, la norma oficial mexicana 035 en materia de información en salud, donde dice, hablando de la generación de información en salud, donde dice que si se va a generar información de discapacidad, tiene que ser con base en la CID. Así de simple, pero importante que se menciona. Pero bueno, ha pasado tiempo y no se ha concretado del todo esta postura. Y bueno, si bien se va a hablar más adelante de la CIF, también es importante, y se va a retomar también este punto de la convención, es bien importante para nosotros también reconocer que la convención, el principal objetivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de aquí en adelante la convención, es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Bueno, este es el fundamento legal, la reforma a la Ley General de Salud, que ya nos obliga ya a todos los involucrados a expedir este certificado con base en estos, decíamos, dos pilares en los que estamos soportando estos trabajos. Y bueno, también hay que reconocer que ha habido retraso, ¿no? Hablaba yo hace rato de 2018, pasó el cambio de administración, no fue hasta 2019, en abril justo ya cumplió un año que empezamos a trabajar en este grupo de trabajo que se denominó eh, Grupo de Trabajo para la Evaluación del Funcionamiento y Discapacidad, GTEFD, de manera breve. Y es importante porque justo en este grupo de trabajo lo que pretendemos es, por un lado, determinar esta parte de la evaluación, el certificado, crear el certificado de discapacidad, y a su vez también tener esta norma oficial mexicana en esta materia. Y bueno, es bien importante, y aprovecho para agradecer a las instituciones y entidades que están formando parte de este grupo de trabajo. Las menciono porque creo que esto es bien importante para tener y visualizar cómo lo estamos trabajando. Está por su lado el IMSS, por supuesto, ya escucharán en un rato más a la doctora Verónica, el IMSS Bienestar, ISSSTE, SEDENA, CEMAR, Instituto Nacional de Rehabilitación, Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, la CINSAE, Sistema Nacional DIF, DIF Ciudad de México, Servicio de Salud de la Ciudad de México, el INEGI, RENAPO, CONAPO, el CONADIS, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Salud de Jalisco, el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, el INGUDIS, el Instituto Nacional de Perinatología, el Hospital Infantil Federico Gómez, la Secretaría del Bienestar,
el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Teletón, bueno, hasta ahí, hasta el Instituto Nacional de Rehabilitación, las unidades de Estado, y también organismos no gubernamentales o asociaciones civiles, como son Teletón, CONFE, por supuesto, también esta parte importantísima de que están participando, y la Asociación Civil Llevan a tu Mar. Además de expertos independientes, expertos que hoy por hoy no pertenecen a una institución o una dependencia gubernamental, pero que por su reconocimiento y dominio en la materia se les está convocando para estos trabajos. Este grupo, el Grupo de Trabajo para la Evaluación del Funcionamiento y la Discapacidad, es coordinado actualmente por la Secretaría de Salud, y por eso en este momento en mi persona, a través de la Dirección General de Información en Salud, que es donde la unidad de la que yo estoy adscrito, y puntualmente por el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, el CEMESE, que a su vez es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en materia de clasificaciones. ¿Y por qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, porque decía yo al inicio de esta presentación, la CIF forma parte de esa familia internacional de clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, con esta visión, con esta idea, justo con estas reformas que se ha hecho respecto a la Ley General de Salud, es necesario, muy necesario, que el Estado y organismos no gubernamentales estemos homologados en criterios para la evaluación, para empezar la definición de discapacidad. Consideramos que es de suma importancia, y ponía yo el ejemplo. La definición de discapacidad, con la misma que nos vayamos manejando todos, si bien ha habido muchas, y justo este trabajo de un poco más de un año han surgido ahí debates respecto a posturas, algunas con fundamento, otras a lo mejor también con desde puntos de vista personales, nos estamos basando puntualmente en la Convención y en la CIP, que nos parece de suma importancia, y con eso cumplimos cabalmente la indicación de la Ley General de Salud. Entonces, hoy por hoy ya lo que pretendemos es tener por primera vez en nuestro país, un certificado de discapacidad homologado para todo el territorio nacional. Lo cual no invalidará lo que pasará una transición entre los que hoy por hoy ya están recibiendo esos certificados, se están expidiendo a un solo certificado. ¿Por qué? Porque consideramos y tenemos la evidencia de que la información que se pueda captar a través de estas variables que estamos definiendo van a ser de mucha importancia. No nada más va a quedar en la vieja usanza de la definición de discapacidad, donde una deficiencia de función y de estructura corporal es de manera automática discapacidad. Entonces, con esa línea es con la que estamos trabajando. Ahora bien, sabemos, no es sencillo, no ha sido sencillo, también hay que reconocer eso. Por un lado, el retraso, decía yo hace un momento, el retraso que hemos tenido respecto a estos trabajos, pero vamos avanzando pausadamente, pero con pasos firmes. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué ha pasado en este año de abril del año pasado hasta esta fecha? Bueno, actualmente estamos viendo una situación particular y justo truncó un poco esta dinámica que estábamos llevando. Por un lado, bueno, ponernos de acuerdo, dieron cuenta que las instituciones son variadas en cuanto a las perspectivas, a instituciones no gubernamentales, expertos independientes, pero al menos ya tenemos este primer borrador de un protocolo y una definición de un instrumento con el cual vamos a poder medir, evaluar la discapacidad, o mejor aún, el funcionamiento, diagonal o versus discapacidad de una persona a través de los componentes de la CIP que parten de una condición de salud. Ya se hablará un poco más adelante sobre eso con detalle, y pasar Manuel, a un modelo biopsicosocial, ¿sí? 3 minutos, por favor, Manuel, Sí, y ya si estoy, puedes, sí. ok, y nada más, ¿ya terminaste? No, 2 minutos ya. Y nada más, exacto, si estos minutos podrías ir un poco más lento, por favor. Ok, Gracias. sí, está bien. Gracias. Decía, con la parte de los trabajos que estamos realizando, llegó el momento en el que todo nuestro país debe estar homologado en el certificado de discapacidad en todo nuestro país, de pasar de una visión netamente médica a una visión biopsicosocial y basada en derechos humanos. Comentaba esta situación particular que estamos viviendo hace ya casi, un poco más de 2 meses, ha impactado incluso de lo último que vimos el año pasado, fue definición del instrumento, lo cual teníamos previsto
hacer algunas pruebas piloto en algunas instituciones que atienden a personas con discapacidad para validar el instrumento y la visión que tenemos para estos trabajos. Y bueno, también tenemos un borrador de la norma oficial que en su momento también estará siendo comentada por los diferentes actores que están participando, y cuando esté más y mejor estructurado estos trabajos, también darlo a conocer al resto de la sociedad y de asociaciones que están involucradas en este importante tema. Hasta este punto mi participación, igual para complementar con la doctora Verónica, y quedo aquí atento. Voy a cerrar la cámara. Gracias. Muchas gracias, doctor Manuel. Ahora le vamos a pedir a la doctora Verónica López que tome la palabra, y mientras ella lo hace y va activando su cámara, el micrófono, por favor, también, les voy a comentar que ella es especialista en medicina de rehabilitación y del trabajo. Es maestra en administración en sistemas de salud, autora y colaboradora en libros y publicaciones científicas, instructora de la CIF, y actualmente se desempeña como titular de la División de Unidades de Rehabilitación del IMSS. La invitación, doctora Verónica, a que la palabra no sea tan rápida para que les dé tiempo a los intérpretes de ir haciendo su trabajo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Espero que sí nos estemos escuchando correctamente. En primera instancia, decirles saludos a todos, buenas tardes, y agradecer al licenciado Rosas, al maestro Yáñez, la invitación a presentar junto con ellos los avances que tenemos con relación a la certificación de personas con discapacidad. Gaby, muchísimas gracias por organizar todo esto y por ubicarnos en este momento y en este tiempo. Quiero platicarles que estos avances son el resultado de unas discusiones muy constructivas de un amplio grupo de personas, dentro de las cuales están personal de instancias de salud, pero también, como lo mencionó hace un momento Manuel, instancias de bienestar social, instituciones de discapacidad específicas de los estados, expertos independientes, y que ha sido muy enriquecedor este conocimiento porque nos ha permitido identificar distintos aspectos de cómo explorar el concepto de la discapacidad y cómo aterrizarlo, operacionalizarlo en una certificación. Entonces, gracias por ello, y yo sé que esta oportunidad que tenemos ahora de platicar con las familias, con personal que está en otras instancias, nos va a servir muchísimo para seguir adelante con este proceso. El objetivo de la plática que me tocó a mí describir el día de hoy es el papel de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, a la que nos referiremos como CIF, CIF, en el proceso de certificación de personas con discapacidad. Debo aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, si bien es una clasificación, es importante insistir que no pretende clasificar a las personas. Lo que pretende es generar perfiles de funcionamiento y a partir de esos resultados ir formando perfiles incluso del individuo y de la población, y a partir de ello clasificar estas características. Y ustedes se preguntarán, y sobre todo retomando algunos de los aspectos que mencionaba Manuel, bueno, ¿por qué vamos a utilizar una clasificación que viene de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud? Si bien es una instancia, pues sí, reconocida internacionalmente y rectora de muchas de las acciones en salud, pues sigue siendo una instancia de salud. ¿Por qué no identificarnos con algún instrumento que nos lleve más hacia el modelo de derechos o por lo menos al modelo social? Quiero comentarles que la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud vino a remontar algunas carencias que hemos tenido siempre en estos aspectos. Siempre hemos identificado el número de camas, el número de enfermos, el número de hospitales, la mortalidad, pero tenemos escasa información con relación al funcionamiento de las personas. Es decir, cuando una persona no está ni enferma y afortunadamente no forma parte de las estadísticas de mortalidad,
¿Qué pasa con ella? ¿Cómo está? ¿Qué necesidades de salud tiene? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué necesita? Son respuestas que no hemos tenido incluso desde ningún ámbito. Quizás estas encuestas de bienestar o quizás estas encuestas de ingreso económico nos dan una idea de lo que sucede. Estos cuestionamientos los podemos obtener a partir de la exploración con la CIF, ya que rebasa esta clasificación el entorno orgánico, el mero concepto universal, el mero concepto de individuo como todo universo. Transita por la actividad personal, lo que yo hago como individuo, y va más allá porque nos habla del desempeño en la sociedad de ese individuo y nos indica las condiciones en donde vive, pero no solo las condiciones arquitectónicas o de clima, sino estas de índole actitudinal, normativo, cultural, social incluso. Por otra parte, la CIF, la CIF, pretende ser de utilidad no solo para personal de salud, y de hecho ha estado demostrado que se puede utilizar en aspectos tales como accesibilidad en turismo, políticas públicas, investigación, trabajo social, terapias y psicología. Ahora bien, el gran ejercicio es cómo se asocia el modelo de la CIF con las necesidades para explorar el contexto de una persona con discapacidad o de un individuo en general y definir qué es una persona con discapacidad. En salud hemos aprendido que en todos los aspectos el contexto social y ambiental que envuelve o que entorna a una persona es fundamental para que se exprese la enfermedad o la disfunción. Hoy en México, en el mundo, tenemos un ejemplo clarísimo de esto. Una enfermedad, la COVID-19, identificada por un agente infeccioso muy claro y un individuo que se enferma. Esta relación puede variar dependiendo del entorno, porque si hay acceso a la salud, si hay acceso al agua, incluso acceso a la comunicación, a la información, y si hay políticas públicas, la manifestación de este fenómeno puede variar. También así lo consideramos en discapacidad. El hecho de que no nos centremos exclusivamente en el individuo, sino identifiquemos los componentes de su entorno, hace que podamos realmente identificar qué es lo que está sucediendo con él en su momento de vida y en su entorno de vida. Quiero referirme, antes de seguir con los conceptos de la CIF, a dos definiciones claras o expresiones claras que hay con relación a las personas con discapacidad. Una proviene de la Convención y otra proviene de la Clasificación Internacional, de la CIF. La Convención en su artículo 1 nos dice textualmente, espero tratar de definirlo así, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Ahora bien, el concepto de discapacidad, de acuerdo a la CIF, nos dice, discapacidad es un término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los efectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, ambientales y personales. Primero quiero que reflexionemos en forma conjunta sobre algunos aspectos que hace que se complementen una definición o una expresión con la otra. La Convención nos habla de un término muy importante, a largo plazo. Ese a largo plazo nos permite ubicarnos en condiciones de salud, deficiencias y discapacidad que pudieran ser crónicas, que pudieran progresar, pero muy probablemente no hacia la mejoría, sino al agravamiento de esta condición. Otro punto que nos hace reflexionar la Convención es la igualdad de condiciones, que nos ubica en el plano de los derechos humanos. ¿Cómo hacer entonces operacional este plano de derechos humanos? Y ahorita lo vamos a ver cómo en la CIF lo podemos hacer cuando
exploramos acceso a salud, acceso a trabajo y otros parámetros. Y por último, un punto que no lo dice la Convención, pero sí lo dice la CIF, es la condición de salud. Incluye enfermedad para efectos de la certificación, estamos considerando aquellas enfermedades crónicas, progresivas, trastorno, traumatismo o lesión, pero también algunas circunstancias como el envejecimiento, las condiciones, las predisposiciones genéticas. Esto hablando en el término de salud. Ahora hablemos de las coincidencias en ambos conceptos. Ambos conceptos, si ustedes recuerdan, hablan de la interacción del entorno. De esta manera, no se reduce a explorar solo al individuo, sino a explorar las condiciones en las que vive y los aspectos que pueden influir en la expresión de su funcionamiento. Las dos mencionan barreras o aspectos negativos que pueden impedir la participación. En ambas se infiere que discapacidad no es igual a enfermedad. Esto es algo muy importante. Y discapacidad tampoco es igual a deficiencia. ¿Cómo sumar los otros factores? Este es el gran ejercicio que a partir de las discusiones constructivas que hemos tenido con los demás elementos del grupo, hemos logrado construir, por lo menos en el manejo esquemático. Quiero hablarles ahora de la CIF. Existe la CIF con una integración de componentes. Los componentes de la CIF se llaman condición de salud, pérdida de la normalidad en una función o estructura, que es la deficiencia, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación, y factores contextuales, ya sean ambientales o personales. Cada uno de estos rubros, la condición de salud, la pérdida de la normalidad en una función o una estructura, la limitación en la actividad o en la restricción en la participación, los factores ambientales y personales, están integrados por algo que se llama dominios. Estos dominios no vienen siendo más que los aspectos ya muy finos a explorar. Y ahorita en un ejercicio que yo les invito a que hagamos en forma conjunta, pretendo que lo podamos identificar. El ejercicio consiste en ubicar a una persona. Pensemos todos juntos en una persona. ¿Ella o él tiene alguna enfermedad? ¿Alguna condición? ¿Es adulto mayor? ¿Tiene alguna predisposición genética o nació con alguna enfermedad congénita? ¿En él se desarrolló alguna enfermedad? ¿Se identificó después de algún tiempo? Este es el primer componente de la CIF, la condición de salud. En muchas ocasiones nos han dicho grupos de personas, bueno, es que no vemos reflejado X o Y enfermedad. Esta es la forma de verla reflejado, aunque solo es un componente de todos los que ya hablamos hace un momento. Sigamos con el ejercicio, sigan ubicando a esta persona con la enfermedad, el trastorno, la condición al nacimiento, la predisposición, etc. Ahora vamos al siguiente componente. El siguiente componente es la función. Identifiquemos en esa misma persona quizás alguna alteración en la función. Quizás el ritmo del habla, el tono de sus músculos, quizás el control voluntario de sus movimientos. Esto nos habla de cómo funciona nuestro cuerpo. Este es otro componente de la CIF. Y al interior de este componente hay muchos puntos que se pueden explorar. Sigamos adelante. Ahora vayamos no con la función, sino con la estructura. Identifiquemos, por ejemplo, si en esta misma persona en la que ustedes están pensando, existe una alteración de la estructura en su sistema nervioso central. Quizás no lo podamos ver a simple vista, pero algunos de los estudios que le han realizado así lo manifiestan. O bien sus piernas tienen una postura o una ausencia de alguna de ellas, o tienen una postura distinta a lo que estaríamos considerando necesario para poder caminar o para poder desplazarse. Si se dan cuenta, aquí ya hemos revisado 3 componentes de la CIF.
Uno es precisamente la condición de salud, el otro es la función y el otro es la estructura. Vamos por otros dos más, la actividad y la participación. La actividad se refiere a lo que puede realizar la persona en aspectos vitales, pero en el plano individual. Puede realizar movimientos finos de la mano, logra ponerse de pie, termina todo el trabajo que necesita realizar. Es el individuo como persona. ¿Qué puedo hacer yo? Ahí entran mucho de los cuidados personales, de los aspectos mentales. Después hablemos de la participación. Ahora ya no es solo el individuo, sino con mis funciones, con mi estructura, qué es lo que puedo hacer. ¿Logro preparar comidas? Aún sin poder hacerlo como los demás, ¿puedo acudir a trabajar, a estudiar? ¿Acudo al cine? ¿Puedo participar en algún deporte? Hasta aquí hemos revisado 5 componentes de la CIF. La condición de salud, que se relaciona mucho con la enfermedad, con el diagnóstico médico. La función, que se relaciona con mi cuerpo, pero cómo está funcionando. La estructura, que se relaciona con mi cuerpo, pero con las partes orgánicas visibles de él. La actividad, que nos manifiesta la posibilidad de hacer acciones en el plano individual, y la participación, que nos manifiesta la posibilidad de llevar a cabo actividades, pero en el plano social, en una interacción. Pero nos falta el gran elemento, la gran fortaleza, esta parte que nos habla de los factores contextuales. Y siempre hemos identificado que no es lo mismo con una misma condición de salud, incluso con una misma condición de función o estructura, el que nosotros estemos en un área urbana o en un área rural, el que nosotros estemos con condiciones de accesibilidad y políticas públicas que mejoren la movilidad, a estar en un lugar en donde no existan. Por lo tanto, los factores ambientales constituyen el ambiente social, el físico, las barreras, pero también el actitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas. Y hay aspectos tales como si tienen o no acceso a dispositivos de ayuda, si tienen facilidades para acceder a la escuela, si alguna vez han sido discriminados, si cuentan con seguridad social, si reciben sueldo acorde a su trabajo, que nos hablan de servicios, sí, pero también nos hablan de la generación de políticas públicas de inclusión, de movilidad, de acceso y de empleo. Doctora Verónica, qué pena, pero tenemos que empezar a concretar. Sí. 5 minutos, por favor. Sí, está bien. La suma precisamente de estos factores que venimos revisando, al interior de ellos sus dominios, que están incluidos en los componentes, ofrece en primer lugar un perfil, y después de ello tendremos que hacer una medición. Los que mencioné hasta aquí son solo algunos ejemplos de lo que la CIF puede indagar. Sin embargo, para el campo y la diversidad de nuestro funcionamiento como seres humanos es tan amplio que debemos recurrir a herramientas que por una parte faciliten el entender las características del funcionamiento de la persona, pero que por otra nos permitan capacitar y homologar los criterios con que los equipos multidisciplinarios van a estar evaluando a las personas. Esto es, que si yo soy evaluada en Yucatán, sea una medición muy consistente si yo misma soy evaluada en otro equipo multidisciplinario, por ejemplo, en Nuevo León. Hasta ahí queremos llegar. Es decir, la finalidad es que la suma de todos estos componentes que hemos venido platicando nos dé el resultado en una persona con discapacidad de la evaluación precisamente de la persona. Con esto concluyo y nos quedamos para el tiempo de las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, doctora Verónica. Pues ahora le vamos a pedir a Ernesto Rosas que habilite su cámara y su micrófono.
mientras él va haciéndolo, les voy comentando que Ernesto Rosas es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y ha cursado distintos diplomados a lo largo de su carrera y desarrollo profesional. También ha participado en la fundación de diversas organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad, siendo miembro de algunas como Libre Acceso, la Fundación Sociedad en Movimiento. Él también ha sido parte del servicio público en diferentes instancias, como el DIF, como el INEGI, la Secretaría de Desarrollo Social, por mencionar algunos. Actualmente él colabora con nosotros en CONFE en la dirección de vinculación. Ernesto, veo que ya está tu... Sí. Déjame ver porque no aparece tu imagen, entonces déjame ver si yo te puedo ayudar. Dame un segundo. Sí, a ver. No, aún no. Ya, creo que ya, ¿no? Sí, ahora sí, ¿no? ¿Me escuchas? Sí. Ok, perfecto. Y bueno, pues mientras se va habilitando la cámara de Ernesto, porque todavía no te ves, Ernesto nos va a platicar un poco justo desde la sociedad civil cuál es el punto de vista o el abordaje que se tiene desde las organizaciones hacia la expedición de este certificado que ya ha sido nombrado. Bueno, pues por algún motivo se ve tu pantalla blanca, Ernesto. Yo supongo que tu cámara está muy cerca, entonces... ¿Qué es lo que está viendo, perdón? Estamos viendo una mancha de color blanco. ¿No será que está al revés? ¿Ah, sí? Ah, exacto, muy bien, perfecto. Ay, no, regresa, yo te voy dirigiendo, estás ahí, vale. Perfecto. Muchas gracias. Ofrecemos una disculpa, por supuesto, Ernesto, te acabas de poner en silencio tu micrófono y es que es necesario que Ernesto, no tenías que mover tu cámara, solamente deshabilitar el micrófono y les digo, no te estamos viendo, Ernesto. Bien, les decía que le ofrecemos una disculpa a Ernesto, pero es necesario que él cierre su cámara para que nosotros podamos ver al intérprete y a la persona que está hablando. Entonces, quizá hoy lo hemos metido un poco en una dificultad, pero pues confío que ahí va. Todavía no te ves, Ernesto. Déjame ver si yo te puedo quitar el micrófono, el silencio. Dame un segundo. No, ¿aún no te ves? Ahí, ahora sí, ¿ya te ves? ¿Sí? Ya, ahí estás perfecto. Muchas gracias. Perdón, pero algo pasó. No. Al contrario, pues la tecnología no nos da como para tanto. Nos encantaría que tú siguieras a cuadro y que siguiera el intérprete y siguiera el ponente, pero si no, pues ahora hasta ahí llega nuestra posibilidad hoy. Adelante, Ernesto, tienes la palabra. Gracias. Pues buenas tardes a todas, todos. Me da un gusto compartir esta participación con personas que son muy experimentadas en el tema. Manuel, a Verónica, quienes puedo decir que por años hemos participado en todas estas acciones que están vinculadas con el certificado, y me permitiría hablar incluso de que hay aquí un antecedente que es importante señalar, que es la creación de un registro nacional para personas con discapacidad, que lo concebimos en el INEGI, con un grupo de trabajo interdisciplinario que dio precisamente pauta a que estableciéramos las condiciones en que debemos registrar a las personas con discapacidad en el país. Es una demanda todavía presente que queremos aprovechar el espacio para señalar que hoy por hoy este registro en los gobiernos de los estados todavía no se ha implementado, a diferencia del censo, que ese es un resultado también del INEGI, los censos nacionales de población y vivienda, que ya contienen preguntas relativas a las personas con discapacidad, y que formalmente desde el 2020, desde el 2000,
cada 10 años se han establecido estos cuestionarios incorporando a las personas con discapacidad. Vamos a ver qué nos resulta en este que todavía formalmente no termina por la pandemia, pero prácticamente está concluido el levantamiento de información censal y que nos diga seguramente que ya no somos los 7.8 millones de personas con discapacidad. La encuesta intercensal nos dio nuevos datos en ese sentido. Y bueno, pues ¿qué es lo que ha estado faltando? Precisamente como ya mis antecesores bien lo dijeron, la posibilidad de que tengamos un instrumento que nos permita hoy por hoy conocer de manera más individualizada frente a quién estamos. Y me refiero a frente a quién estamos en diferentes circunstancias. Todas las personas con discapacidad que tenemos una serie de actividades en nuestro entorno, sabemos que hoy por hoy lo mínimo que nos van a preguntar, lo mínimo que van a requerirnos es saber, ¿tienes una discapacidad y cuál es la que presentas? Hoy por hoy es lo mínimo que nos preguntan, porque este tipo de necesidades de identificar a la persona se han solamente supeditado a aspectos eminentemente médicos y no de otra índole. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que cuando tú pides ingresar a una escuela o cuando tienes una oportunidad de incorporarte a un trabajo o vas a obtener alguna ayuda técnica o asistencial o simplemente necesitas tener un expediente para justificar algún tipo de beneficio, lo menos que te piden es obtén, hoy se dice todavía certificados, hoy se dicen constancias, hoy se dicen valoraciones, etcétera, y acudir a una instancia del sector salud. ¿Y qué es lo que nos dicen regularmente? Pues es una persona que presenta una discapacidad, vamos a decir en mi caso, ¿no? Una discapacidad visual, y que la persona tiene la posibilidad de incorporarse a un trabajo. Más o menos puede ser lo que diga, ¿no? Este certificado, que dígase primero, ¿qué entendemos por un certificado? Los certificados son instrumentos, son documentos que van a precisamente a ser expedidos por una autoridad y nos va a permitir obtener datos para saber cuál es la circunstancia de determinado hecho. En este caso, ¿cuál es el hecho? El hecho es que tenemos a una persona que presenta una deficiencia, como bien lo decía Verónica y Manuel, física, sensorial, intelectual, psicosocial, y que consecuentemente lo que vamos a inferir en este instrumento es que presenta una deficiencia de estas características, pero con la CIF y con el certificado, hoy vamos a saber algo más y eso es valioso. ¿Cuál es la funcionalidad de la persona? Ya no solo vamos a saber, es que no ve. No, es que no ve, pero hoy está rehabilitado y puede usar un bastón blanco. Hoy está rehabilitado y puede utilizar una silla de ruedas, un aparato auditivo, una capacitación en una institución donde le ayuden a mejorar su capacidad cognitiva, una atención psiquiátrica en donde va a obtener elementos tanto psiquiátricos como médicos que le permitan una estabilidad. Todos estos elementos se van a poder identificar en un instrumento que va a tener una serie de preguntas en donde vamos a saber de la persona cuáles son sus condiciones de su estructura física o su funcionalidad, cuáles son las posibilidades que tiene para desarrollarse en su entorno familiar, cómo se desplaza hacia uno u otro lugar, bajo qué circunstancias, cuáles son las facilidades que el entorno le brinda, cuáles son sus características personales que tenemos que conocer, dónde vive, quiénes integran su familia, cuál es su actividad, su nivel de educativo, si trabaja o no, etcétera. Todos estos factores unidos en un instrumento que para ello existe y que para ello estamos trabajando para obtener una última versión,
nos van a generar una sumatoria que permitirá precisamente identificar quien reúna todas estas circunstancias. Si llega a un puntaje de alrededor del 50%, tendrá entonces sí la posibilidad de que se emita un certificado de discapacidad y de funcionalidad que pueda entonces sí mostrarlo a cualquier instancia y decir: yo acredito que tengo una discapacidad, pero también tengo una funcionalidad que me permite trabajar, educarme, tener una actividad de la que sea y no tener ningún inconveniente. ¿Qué es este instrumento? Algunos dirán, bueno, ¿es obligatorio o qué debo hacer? Es un instrumento que tiene dos circunstancias. Es un derecho y es una obligación. Es un derecho porque finalmente este instrumento va a permitirnos acreditar la condición de discapacidad y a partir de ello obtener todos los beneficios que las instancias públicas, privadas y sociales estén brindando y que dentro de los requisitos me pidan este documento. Es una obligación también de las instancias de gobierno, como lo señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su artículo 4, pero algo que es fundamental aquí. Es una circunstancia en la que las personas con discapacidad y sus organizaciones debemos ser escuchadas, debemos ser contempladas para que este instrumento realmente logre alcanzar los elementos que verdaderamente el objeto de este deban existir. Pero cualquiera diría, bueno, es una obligación entonces que me consulten, pero también es una corresponsabilidad nuestra el acercarnos, a sumarnos y participar. Una de las razones por las que promovimos este espacio tan importante es que quienes no sabían de que se estaba trabajando en esto lo sepan, pero también digan: aquí estoy, aquí me sumo, la organización tal, la persona tal, quiero sumarme al grupo de trabajo que comentaba Manuel y poder identificar cómo sí puedo yo dar mi opinión, cómo puedo yo exponer lo que plantean las autoridades y llegar a una circunstancia muy valiosa. Estos grupos de trabajo se llevan a cabo ahorita por la circunstancia de la pandemia a distancia, generalmente son presenciales, pero creo que en su oportunidad las que vayan siguiendo, y si son organizaciones que no se encuentran en la Ciudad de México, me parece que esta experiencia que estamos viviendo puede implementarse aún teniendo reuniones presenciales, que la gente se conecte, que las organizaciones se conecten y que puedan interactuar. Creo que eso nos permitirá tener un documento verdaderamente con el sello participativo de todos. Hay un aspecto que finalmente tenemos que señalar y que complementa este certificado. Hay unos lineamientos que también por ahí nos los han presentado a manera de poder generar una propuesta o una opinión que están buscando la captación de datos estadísticos a través de registros administrativos y algunos otros instrumentos como este del certificado, que formarán parte de lo que es el Sistema Nacional de Información sobre Personas con Discapacidad. Este instrumento está delineado por el INEGI, estará, digamos, materializado por CONADIS, el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, seguramente con una participación del Consejo Nacional de Población, quien hoy por hoy, como lo comentaba Manuel, tiene la responsabilidad de expedir lo que es el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y que de alguna forma este certificado, los datos que se emitan en este instrumento formarán parte importante de estos lineamientos que nos darán algo que me parece que es fundamental. Los datos, la información, la fotografía real de las personas con discapacidad. ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus requerimientos? ¿Bajo qué circunstancias actualmente están viviendo? ¿Cuál es su condición socioeconómica? A partir de qué momento se encuentra viviendo esta persona, y todo eso se podrá convertir en políticas públicas, en programas, en reformas legislativas,
en participación de las organizaciones. A nosotros como organizaciones nos resultará bien importante tener esta información porque sabremos de manera mucho más exacta hacia dónde dirigir nuestras acciones, hacia dónde pedir a las autoridades, tanto federales como locales o municipales, dónde atender el tema de las personas con discapacidad, de nuestras organizaciones, de nuestros afiliados, de las comunidades. Es decir, que este certificado, sin duda alguna, cumplirá un objetivo ideal. Para las instancias públicas, tener un documento más que permita saber cuál es la circunstancia que le refiere a una persona con discapacidad en este caso, que sea un documento más que pueda requisitar los derechos que tenemos en la salud, en la educación, en el trabajo, en la recreación. Y el otro, que podamos identificar qué podemos hacer las personas con discapacidad desde un análisis más objetivo. Este instrumento categoriza en algún momento la participación de la familia. Voy a ocupar 2 minutos para señalar que si las personas con discapacidad no obtenemos la participación de la familia, el acompañamiento, la asesoría, el estimular que de alguna forma podamos ser cada día más funcionales y no lo tenemos este acompañamiento, los resultados cada vez serán menores. En el tema de las personas con discapacidad intelectual, y es un trabajo que bien importantemente está haciendo CONFE, no dejamos de lado a la familia. Es parte importante de la rehabilitación, es parte importante del mejoramiento de la condición de la persona con discapacidad intelectual. Y estoy cierto de que el certificado va a ser un elemento que dará precisamente información en este sentido. Cierro solamente con el planteamiento que siempre lo he hecho y lo seguiremos señalando. Esta etapa de la construcción de este certificado en su momento requerirá de un pilotaje, o sea, pruebas que se harán ante la comunidad de personas con discapacidad en instancias públicas. Dígase el Seguro Social, el ISSSTE, Secretaría del Trabajo, etcétera, ¿no? Pero ya abrimos la propuesta y está presente y seguramente en su momento se dará, que CONFE estamos interesados en sumarnos a esas pruebas piloto para que podamos alinear, para que podamos definir, para que podamos verdaderamente encontrar un resultado óptimo de este certificado. Solo me queda agradecer este espacio e invitar de verdad a que nos involucremos en este tema. No es un asunto que se resolverá a corto plazo porque no es fácil. Estamos debatiendo mucho sobre temas que no son sencillos de plantear. Uno de ellos es los factores ambientales que hace rato yo comentaba, ¿no? Todo lo que nos rodea y que tiene que ver con nuestra vida diaria. Pero sin duda alguna que cuando lo logremos, que será tarde o temprano, tendremos un instrumento más con el que podamos hacer valer nuestros derechos. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Ernesto. Pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Tenemos varias preguntas de la gente que nos está viendo tanto a través de Facebook como en Zoom. Y a mí me parece que podemos dividir estas preguntas en dos. Uno que es como lo básico, considerando que hay personas que están entrando a esta charla y que no necesariamente tienen toda la información como tan específica que han hablado nuestros ponentes. Y la otra que son preguntas muy, muy dirigidas de temas especiales. Entonces, a mí me parece que podríamos preguntarle a cualquiera de nuestros ponentes, quizá en especial tanto a la doctora Verónica como al doctor Manuel, esto básico, ¿no? Preguntas como, ¿quién está en concreto, quién está autorizado para emitir este certificado? ¿Por qué se tiene que tener un certificado? La observación sobre por qué hay médicos que son especialistas más bien en rehabilitación, quienes se tienen que hacer cargo de la emisión del certificado,
¿Por qué se tiene que renovar cada año? Hay un comentario como ni que fuera gripa, ¿no? O sea, si la discapacidad es una condición, no es algo pasajero. Sobre todo porque en muchas ocasiones las personas tienen que hacer uso de programas de apoyo social y este es uno de los requisitos. También observaciones de por qué falta tanto personal, por qué hay desconocimiento en los municipios acerca de esto o cómo se puede tramitar en los municipios, sobre todo en las comunidades rurales, este tipo de certificados y más o menos cuánto es el tiempo que se tardan en emitir un certificado. Y la otra pregunta que también es un tanto básica es ¿cuál es la diferencia entre un certificado del que se está hablando y el dictamen que en ocasiones emite, por ejemplo, el Seguro Social? Entonces, cualquiera de los dos doctores que nos quisieran responder estas preguntas y luego pasamos a las otras. Sí, bueno, a lo mejor puedo empezar por la última, que atañe precisamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero ¿nos en el puedes instituto... hacer el favor de abrir tu cámara, por favor? Perdón. Sí, gracias. En el instituto se generan distintos dictámenes, pero por lo menos voy a hablar 2 de ellos, están dirigidos específicamente a trabajadores y se rigen por leyes específicas. El dictamen de invalidez y el dictamen de incapacidad permanente, ya sea total o parcial, y está dirigido exclusivamente para trabajadores. Incluso su metodología es diferente. En uno lo que se busca es identificar la pérdida de la capacidad funcional frente a un puesto específico de trabajo. Esto no quiere decir que no pueda realizar otras actividades, sino es sobre un puesto específico de trabajo. Y el otro, el que se genera después de un riesgo de trabajo, en la incapacidad permanente, parcial o total, su forma de evaluar es con una tabla de la Ley Federal del Trabajo, de tal manera que lo que se evalúa ahí es una deficiencia. Ambos están dirigidos exclusivamente para trabajadores y el hecho de tener uno de ellos no necesariamente es coincidente con el concepto de discapacidad tal como lo venimos armando, aunque uno de ellos, el de invalidez, está basado también en la CIF, en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud, pero los niveles de ponderación y los rubros que considera son distintos, además que son para fines distintos. Luego viene un dictamen más que es, así se llama, así se ha llamado y así está en la ley y en algún momento se tendrá que modificar, es el dictamen para beneficiario incapacitado. Este dictamen se da con requisitos específicos, también se utiliza la CIF, y quizás en este es lo más parecido a un certificado de discapacidad, pero solo se da precisamente para hijos de trabajadores o pensionados bajo ciertas características especiales. Entonces, no son equivalentes al certificado de discapacidad tal y como estamos haciendo la propuesta, porque esta propuesta es de orden federal, generalizado, homologado, y sobre todo los primeros 2 tienen una definitiva atención al trabajador y el segundo a los hijos de trabajadores bajo condiciones específicas. Por último, hay un certificado de discapacidad para fines de aplicación de la ley del impuesto sobre la renta, que también tiene una evaluación específica, pero es a solicitud del patrón para fines de deducción de impuesto. Quizás en algún momento sobre todo, pues se llegue a homologar con todos los demás, aunque hay leyes distintas que lo están rigiendo. Eso es algo importante que recalcar y en definitiva, pues sí son diferentes porque sus objetivos son distintos. Y sus métodos de evaluación, aunque algunos componentes son similares, tienen distintos niveles de corte y distintos niveles de ponderación. Eso por la última. Una pregunta que vi también en el chat es con relación al profesional de la salud que debe hacer los certificados. Pues básicamente se identifica en forma muy común al médico de rehabilitación y de hecho el reglamento de la ley así lo dice. Sin embargo, con los cambios a la ley, y ahorita
nuestro cabecera de sector, que siempre digo que es Secretaría de Salud, lo definirá, en cuanto a que el cambio en la ley ya definió que el personal de salud que establezca la propia Secretaría de Salud, de tal manera que una vez teniendo el instrumento, que sería el formato y la forma de hacerlo, tendríamos que pensar en un proceso de capacitación a personal. Y cada instancia federal pública que tenga que hacer esto, ubicará a su mejor personal y a sus mejores características para llevar ahí la capacitación y homologar el proceso de capacitación. Hago similitud con lo que está pasando en este momento. Si en este momento tenemos que capacitar a personal que no está habilitado por lo menos tendremos que capacitarlo para homologar estas funciones, y sus funciones serían de evaluación de funcionalidad. Creo que esos son los dos puntos en los que me gustaría identificar la respuesta. Muchas gracias. Sí, Manuel. Sí, justo. Manuel, no sé, doctor Manuel, no sé si quieras tomar la palabra. Sí. Bueno, puedes abrir tu cámara, por favor. Para complementar lo que comenta, sí, ya la activé, ahorita ya llega la imagen. Gracias. Para complementar lo que comenta Verónica, por un lado, esta visión, y bueno, saben quienes están involucrados en este tema que no son suficientes los médicos en rehabilitación. Si bien está actualmente normado, pues hay falta de, y esta reforma a la Ley General de Salud nos da pie a que sean profesionales de la salud, incluso dice, o persona autorizada por la Secretaría de Salud, de tal manera que la capacitación va a ser fundamental. Respecto a este punto de la temporalidad, y aprovecho también para enfatizar, porque también vi algunas preguntas, incluso ahí dirigidas, que dónde tramitar el certificado, que algunas particularidades de historias. Lo que estamos haciendo en este momento es dar a conocer lo que estamos haciendo con base en la reforma a la Ley General de Salud, donde ya está incluido que el sector salud debe expedir un certificado de discapacidad, cosa que no existía, una indicación que no existía. Entonces, esto es importante, y lo que estamos haciendo hasta este momento no pretendemos dar una indicación diferente a la que actualmente en los municipios, en los estados, el DIF nacional está generando certificados. Los mismos institutos de personas con discapacidad en algunas entidades generan el certificado con sus letras mayúsculas y llenas en la cabecera del documento, certificado de discapacidad. Hoy por hoy eso tiene vigencia y es válido. Lo que sí estamos notando nosotros es que hay una variabilidad en la forma de medir la discapacidad, decíamos rato desde la definición. Entonces, esta actividad es dar a conocer que estamos trabajando todo este grupo técnico para llegar a un punto de convergencia con un certificado de discapacidad único. ¿Va a tomar tiempo? Sí, bastante. Vamos a hacer lo menos posible, pero estamos trabajando en ello y va a ser más temprano que tarde. Pero en algún momento, y cuando salga también por ahí vi otro comentario de cuándo va a estar listo. Bueno, ¿cómo me voy a enterar? Bueno, créanme que se van a dar cuenta. Se van a enterar. ¿Por qué? Porque va a haber, yo lo asimilo mucho en procesos de certificación a la parte del certificado de nacimiento, que si lo comparamos con el que tenemos actualmente, es un tanto diferente al primer certificado de nacimiento que tuvimos en nuestro país. Es decir, a partir de las necesidades de información y la misma evolución de los sistemas de información en salud, requirió más información. Entonces, va a ser algo similar. Lo importante de esta actividad es dar el primer paso para que tengamos una sola visión de discapacidad y que vayamos todos a la par. La temporalidad es algo que no hemos discutido con detalle. No hemos dicho si va a ser 1 año, 3 años. Entendemos esta emoción, ¿no? De que no es gripa, entiendo perfectamente. Sin embargo, al menos lo que pretendemos es, y nuestra visión es que entre mayor funcionamiento, menor discapacidad, independientemente de la deficiencia de función o de estructura corporal de la persona. Es decir, esto de discapacidad permanente, pues esperemos que se erradique eso, que no haya una discapacidad permanente. Es decir, que en algún momento la persona, por la razón que fuere, tenga una deficiencia de función y de estructura corporal, sea funcional, pueda ser incluida en sus actividades de la vida cotidiana, desde las trabajo hasta diversión, convivencia con amigos, con familia, que no haya esa limitación en la actividad ni restricción en la participación.
Esa es la idea y por eso no estamos con esa línea de, si bien hay deficiencias permanentes, no así discapacidad permanente. Y es algo que no hemos discutido. Pero lo que sí es que tiene que haber una temporalidad. ¿Para qué? Para que a lo mejor tengamos, bajo estos dominios, veamos si mejoró o no el dominio que estamos evaluando. Entonces eso es importante. Una temporalidad sí, y no la hemos discutido 1 año, 3 años, 2 años, no se ha discutido a detalle, pero cuando sea ya este punto final, se dará a conocer, pero tiene que ser con una temporalidad. Eso sí, tiene que ser una temporalidad, porque no es lo mismo una persona después de 3 o 4 años, al menos, y si es lo mismo ver qué no está funcionando, qué no lo está, cuál es esa facilidad, cuál es esa barrera que le está impidiendo incorporarse o que tenga esta inclusión en la sociedad. Por lo pronto eso, igual dejo para más preguntas o quiera que complemente. Sí, no sé Ernesto, ¿quieres comentar algo? Sí, hay un tema que hemos discutido y que yo creo que al momento en que tengamos un certificado y que a lo largo del tiempo vaya dando esta posibilidad, hemos señalado que este certificado en algún momento tiene que tener una participación interdisciplinaria. Cuando hablamos de medir cuáles son los factores ambientales, indudablemente que intervienen asuntos desde las ayudas técnicas, la comunicación, el transporte, la educación, el trabajo, y esto implica la necesidad de que participen otros profesionales y profesionistas en la materia. Hoy por hoy no es viable, una, por esta disposición legal, dos, por un asunto presupuestal. Implicaría que en todos los centros donde se emita un certificado tuviera que haber un equipo interdisciplinario y esto hoy nuestra realidad no nos lo permite, pero sí, no quito yo el dedo del renglón de que esa posibilidad de participación interdisciplinaria tendrá que suceder tal vez en una etapa adecuada de revisión del certificado. Como bien dice Manuel, todos los certificados han ido sufriendo paulatinamente algunos ajustes. Yo creo que en su momento lo habrá y bueno, las organizaciones tendremos que trabajar mucho en ese sentido para que tengamos un certificado que no tenga una visión exclusivamente relacionada con asuntos de salud. Gracias, Ernesto. Bien, pues una pregunta es que, ¿qué pasa con la capacidad jurídica en el caso de personas con discapacidad psicosocial? Porque se habla de que si esta transformación de todo el marco legal se observa difícil que exista un certificado, cuál es la vinculación que se tiene desde esta perspectiva de no reconocimiento a la capacidad jurídica en México, y entonces la CIF aparece como inaplicable. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Sí, si quieren, comento algo al respecto. Sí, sin duda alguna que cuando hablamos de capacidad jurídica, que en términos generales va a ser la posibilidad que la persona tiene de valerse por sí solo, de gobernarse, de tomar sus propias decisiones. ¿Qué correlación puede tener con el certificado? Pues sin duda alguna que importante. Hoy por hoy socialmente se califica a las personas con discapacidad como precisamente no capaces o no aptos para tomar sus propias decisiones y muchas veces solamente se obtiene ese resultado por una intervención de un especialista, un psiquiatra o un psicólogo y tal vez ninguna otra medición llega a darse en este sentido. Bueno, pues este certificado, cuando hablamos de funcionalidades y del entorno y de cuál es tu actividad familiar y cuál es tu actividad social y demás, creo que puede ser un elemento que en su oportunidad le permita en un momento dado a la autoridad judicial, por ejemplo, decir, bueno, aquí tengo yo en mis manos un certificado donde me dice que esta persona tiene una funcionalidad de este nivel, que su entorno se encuentra en estas circunstancias, que la familia tiene un apoyo importante de la familia, que hoy por hoy tiene estudios, etcétera.
Todos esos elementos podrán obtenerse de un certificado y serán uno de muchos otros elementos que podrá valorar la autoridad judicial para determinar si la persona lo único que requiere es un sistema de apoyos. Creo que bajo ese tenor es donde puede haber una correlación entre calificar a alguien como una persona que requiere solamente apoyos y medir cuáles serían a través de un certificado, entre otras cuestiones que requerirá, ¿no? Así es, Ernesto, muchas gracias. Doctora Verónica, doctor Manuel, ¿alguien que quiera comentar acerca de este punto? Sí, bueno, también para tener esta visión, digo, habrá que saber más sobre la pregunta que hicieron, a lo mejor la particularidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que justo esta renuencia, por qué no decirlo, en algunos escenarios a esta aplicabilidad de la CIF es por, a lo mejor no por desconocimiento. Yo invito y justo igual podemos tener esta posterior compartir un enlace de un curso básico de la CIF en línea. ¿Por qué? Porque lo que comentaba Verónica tiene, y así se ostenta la CIF, como una herramienta multidisciplinaria y que puede ser aplicada por diferentes disciplinas, por diferentes profesionales de la salud, me refiero. Profesionales de la salud y relacionados con la salud, no solamente y no es exclusivo del campo de la salud. Entonces, este punto que se lo ve inaplicable, digo, habrá que entender el punto crucial, pero justo se distingue de esta modalidad y está bajo el paraguas del modelo biopsicosocial. Entonces, hay dominios específicos para estos rubros, sistemas y políticas que están apoyando o que si están presentes o no son barrera o facilitador, respectivamente, para que la persona tenga un óptimo funcionamiento. Digo, a reserva de entender bien y que nos expliquen, a lo mejor ya con la particularidad, se le invitaría a todos, y créanme, aprovechando que hay bastante aforo en esta sesión, que conozcan la CIF. Es algo primordial y nos alcanzó el futuro, ya desde cuando está esto, desde 2012, la norma oficial que tiene que ser con base en la CIF, y nos alcanzó el futuro, y ahora ya estamos retrasados más de un año con este certificado de discapacidad que tiene que ser, nos guste o no, esta parte por ley general de salud con la CIF, y créanme, si está alineada a la visión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la CIF, nos parece la visión más justa y la más necesaria hoy por hoy. Y como hemos comentado, ha evolucionado este término de discapacidad, pero al punto al que estamos actualmente, y que justo es el brinco que queremos dar ya aquí en México con este certificado, nos parece lo más sensato en cuanto a la visión biopsicosocial e incorporar todos los factores. Y también esta transición, ¿no? Donde ponía yo el ejemplo hace rato, con una variable, con una respuesta dicotómica en los servicios de salud, decía, ¿tiene discapacidad, sí o no? El médico tachaba ahí, ponía en el registro, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vio con una silla de ruedas, vio que la persona era ciega, y lo determina así con discapacidad, y no contando o no tomando en consideración todos los factores que lo rodean a la persona para determinar si tiene o no. Y justo es la situación, la evolución que queremos dar en esta idea. Gracias. Doctora Verónica, ¿quisieras abonar un poco al tema o adelante? Pues yo creo que hace unos años se generó un diagnóstico regional sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y precisamente se retomaba este concepto de cómo hacer aplicable algo que nos parece no aplicable o que nos parece inoperable. A mí me parece que está precisamente en esa parte que nunca hemos, no digo que nunca, que hemos dejado en forma escasa de explorar, que es la parte del contexto. Recuerden que la CIF incluso nos habla, y estaba yo tratando de identificar el punto en específico, de los servicios, sistemas y políticas, y precisamente de esto de los servicios y sistemas y políticas legales. Es un tema que yo no domino
en específico, pero que sí nos da la oportunidad, o sea, no domino la parte de sistemas legales, pero que la CID nos da la oportunidad de explorarlo. Y me sumo a las características o la invitación que hace Manuel de poder explorar más este tema, porque no solo en el campo de la certificación de discapacidad, sino en el acceso a cualquier tipo de servicios, educación, salud, etcétera, hay un punto en el que ni los sistemas legales nos ayudan a los médicos a tomar decisiones, ni los médicos nos sentimos con la suficiente respaldo para tomar esas decisiones. Entonces, me parece que es un punto que tenemos que revisar, explorar y tomar en cuenta las experiencias de otros países en los que sí ya han aplicado, incluso precisamente con la problemática de la personalidad o de la capacidad jurídica en estos rubros, ¿no? Es lo único que podría yo agregar. Sí, pero no te vayas, porque justo lo que acabas de comentar es como el otro lado digamos, de este tema, y es qué pasa con los médicos, ¿no? Los médicos que quizás se sienten carentes de información, quizá no les ha llegado, pues, toda esta, pues sí, todos los datos, todo lo que se está haciendo, porque incluso tenemos una participación de una doctora, me parece que dice cómo pueden los médicos protegerse cuando otorgan un certificado de discapacidad y entonces se les amenaza con ir a derechos humanos, ¿no? Y ella refiere de casos de médicos que han sido denunciados por no emitir un certificado de discapacidad. Sí, fíjate que esta parte también es mucho de el inicio de todos estos trabajos y el por qué el instituto está interesado en esto es precisamente por ello. Nosotros en las áreas de salud en el trabajo tenemos una experiencia importante en lo que es la certificación de la pérdida de la capacidad, ya sea para el trabajo o en el caso de los beneficiarios. Y lamentablemente, porque esto ya también lo vi en el chat, que alguno de los participantes dice, ¿y cómo identificamos a aquellos que realmente no lo necesitan pero lo exigen? O que no serían meritorios de, pero lo exigen. Me parece que uno de los puntos importantes es precisamente esta reglamentación. Hasta dónde es un proceso y qué ruta crítica se debe seguir y cuáles son los mecanismos para incluso presentar en determinado momento el sí o no estoy de acuerdo con. Pero si todos tenemos un procedimiento, es muy similar a lo que pasa con discriminación, ¿no? Si yo tengo un procedimiento ya predefinido de lo que es mi reglamentación, si yo sigo ese proceso y cumplo con todos los requisitos de ese proceso, pues esa es mi principal protección como médico. La segunda protección como médico, pues es el conocimiento. O sea, una vez que tenemos el conocimiento de cómo hacerlo y de qué hacerlo, por eso es que insistimos que no solo es el médico de rehabilitación o el médico de salud en el trabajo el que se debe meter en estos aspectos, el que se debe empapar de estos aspectos, sino cualquier profesionista que esté con una persona. Y cualquier profesionista médico que esté con una persona, pues es cualquiera. Entonces, creo que hay dos conceptos fundamentales para redondear esto. Uno, el que tengamos una reglamentación que no existe. Esto de generar la norma de la certificación le da seguridad y garantía tanto a la persona con discapacidad como al médico que está emitiendo precisamente esta certificación. Y el segundo punto es la ampliación de conocimientos y de información. Estos serían mis dos puntos importantes para retomar. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues yo le invitaría al doctor, pero no te vayas, por favor, también al doctor Manuel, si puede abrir su cámara. Estamos prácticamente a punto de cerrar este webinario y pues antes de agradecerles a todos su presencia, quisiera saber si es que nos pudieran dejar un mensaje breve a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy como una reflexión de este trabajo. Decía el doctor Manuel, el tiempo nos alcanzó, vamos atrasados. ¿Cuál sería el mensaje que podríamos dejar antes de que además les tomemos la palabra sobre este curso que nos están ofreciendo, este curso básico sobre la CID? O sea, Ernesto, si quieres iniciar. Sí, gracias.
Yo creo que muchas veces hemos hablado de que las personas con discapacidad hemos sido invisibilizadas para muchas circunstancias en cualquiera de los terrenos y en la historia, ¿no? Me parece que el certificado de discapacidad viene a convertirse en uno de varios instrumentos para la captación de datos de la persona, para la identificación de la persona, para saber cuál es su funcionalidad. Creo que eso me parece que es un valor importantísimo. Hoy lo que queremos es tener un documento que no diga qué es lo que no puedo hacer o cuáles son solamente mis deficiencias, sino también cuáles son mis alcances. Hoy más que nunca en estas circunstancias que estamos atravesando, va a ser más complicado obtener un empleo, va a ser más complicado tener la certeza de que concluyamos algún nivel educativo por cuestiones tal vez económicas o de otra índole. Me parece que este instrumento tenemos que fortalecer mucho nuestra participación para que lleguemos a obtenerlo y que sirva como un instrumento más para garantizar el ejercicio de nuestros derechos. Gracias. Doctor Manuel. Bueno, nada más una aclaración también para no ostentar títulos que no tengo. No soy médico. También vi por ahí que alguien preguntó mi formación. Soy psicólogo, licenciado en psicología educativa y maestro en psicología clínica. Nada más para aclarar y también para que no haya confusiones, ¿no? Y no colgarme un título que no tengo. Bien, llegó el momento, estamos conscientes de que llegó el momento de hacer esta transición del viejo paradigma de discapacidad. El viejo paradigma me refiero a esta visualización o a esta percepción netamente médica, donde una deficiencia en automático es igual a discapacidad, no más. ¿Y por qué? Porque esto va con miras hacia la inclusión. El reto es bastante grande, interesante. Desafortunadamente truncó un tanto esta situación actual que estamos viviendo, pero bueno, sabrán de nosotros en cuanto a a estos trabajos que vamos a ir concretando. Esperemos el resto del año ya con esta nueva normalidad. Y en algún momento, cuando esto esté más y mejor estructurado, decía hace un momento, también dar a conocer estos trabajos, tal vez también por estas vías, como bien propone Ernesto, que todos tengan este punto tengamos este punto de encuentro y podemos discutir y entender también las necesidades de cada región. Sería absurdo de nuestra parte hacer una realidad con una prueba de campo solamente en el centro del país. Debemos tener todas las posibilidades desde Baja California hasta Yucatán, y para ello no somos omnipresentes, ¿cierto? O sea, vamos a requerir mucho apoyo de esta disposición de la sociedad civil, de los DIF estatales, e iremos, creo que es lo que podemos rescatar también de esta temporada, esta modalidad a distancia, creo que se puede avanzar mucho. Y pues nada más, solamente les compartimos el enlace para este curso en línea y pues hasta la próxima. Gracias. Gracias. Doctora. Pues a mí me parece que cuando vivimos la discapacidad, estamos con personas con discapacidad, conocemos y aprendemos de las personas con discapacidad, tenemos que identificar hacia dónde vamos. Y el cambio de paradigma aquí no es solo el identificar sí o no dentro del aspecto biológico, social o ecológico que por ahí había. El cambio de esta idea es hacia dónde vamos. ¿Qué queremos con la población con discapacidad, además de hacer visible esta condición? A mí me parece que los dos términos importantes, y que eso lo ha aprendido precisamente de la población con discapacidad, es uno, el reconocimiento de derechos, y dos, la posibilidad de tener autonomía e independencia. Realmente estos son los ejes que ojalá que rijan todo el quehacer en pro de los derechos de las personas con discapacidad, para que nos lleve efectivamente a considerar una sociedad igualitaria, una sociedad con igualdad de oportunidades. Y esta igualdad de oportunidades nos da la certeza
de que no solo va a beneficiar a la población que ya está identificada con discapacidad, sino va a beneficiar a la población en general. Entonces, pues mi mensaje es para ello el incluirnos en los esfuerzos que día a día se hacen en pro de lograr autonomía e independencia y lograr el reconocimiento de los derechos cuando esto es necesario y visibilizarlo. Eso sería el mensaje. Y pues estamos aquí aprendiendo de todos ustedes, todos, lo digo abiertamente, con Ernesto, con Gustavo Hernández, con todas las asociaciones civiles. He aprendido mucho de lo que estamos conociendo y he aprendido para la vida. Esto es algo importante y pues muchísimas gracias por la invitación. Sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y pues muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado este día. Me parece que un buen resumen sería reconocer que para seguir transitando, para seguir avanzando en mejores formas de participación de las personas con discapacidad y sus familias, debemos de aprovechar todos los espacios que se van creando y debemos de comprometernos al trabajo colaborativo, sostenido, ¿no? Y sobre todo en un trabajo basado en derechos. Les agradecemos a todos su presencia, les invitamos a acompañarnos durante este mes a los siguientes webinarios que tendremos. Le tomamos la palabra, decía yo, al psicólogo Manuel para este curso en línea y a la doctora Verónica, y seguramente que pronto tendrán noticias acerca de esto. Si ustedes forman parte de una organización de y para personas con discapacidad intelectual, les invitamos a unirse a nuestra red. CONFE es una organización que agrupa 114 organizaciones civiles en todo el país. Les invitamos a sumarse a nuestra gran familia CONFE. Hasta pronto, que tengan buena tarde. Agradecemos a nuestros participación también. Cierto, Ernesto. Muchas gracias y a nuestros intérpretes, a Daniel, Ana Cristina, discúlpenme ambos siempre, bueno, no siempre se me olvida de pronto, de la Asociación de Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas en la República Mexicana. Un aplauso a todos ustedes. Muchísimas gracias porque siempre están presentes. Ahora sí, hasta pronto. Gracias.